Con nuestro Señor Jesucristo tenemos una realidad, y es que estamos en este mundo, y mientras estamos en este mundo vamos a estar en constantes batallas, en constante lucha, pruebas, y tenemos que ir superando y tenemos que ir avanzando, hermanos, de tal manera que nuestro corazón, nuestra alma tiene que ir creciendo. Tienes que ir creciendo en el Espíritu, creciendo en la palabra, creciendo en el conocimiento. Tienes que ir luchando y esforzándote en esta vida. Vamos entonces a estudiar la palabra y lo vamos a hacer en el libro de los Jueces. Por favor, váyase al Antiguo Testamento, libro de los Jueces. En el capítulo número 16, capítulo número 16 del libro de los Jueces. Cuando encuentre el capítulo, por favor, ponte de pie un momento y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Capítulo 16, libro de los Jueces, y vamos a leer un verso, el verso 20, para sustentar el tema que vamos a estudiar en este día. Jueces capítulo 16, verso 20. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Oramos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que puedas hablar a nuestro corazón esta mañana, y que la palabra, Señor, venga a edificarnos, a instruir, a corregir, de manera, Padre, que podamos cada día ser mejores. Te pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que en nuestro caminar podamos ser ejemplo para otros de nuestra vida cristiana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Gracias. Amén y amén. Nos podemos sentar, hermanos. Lo que perdió Sansón. Lo que perdió Sansón. ¿Quién es Sansón? Bueno, todos los cristianos, todos los creyentes sabemos quién es Sansón. Fue el 13º juez del pueblo de Israel. Sansón fue escogido por Dios para ser juez de Israel. Que por cierto, su trabajo como juez duró 20 años. 20 años como juez. Sansón llega en un momento donde el pueblo de Israel estaba bajo el dominio filisteo. Estaba bajo el dominio del pueblo filisteo. Sansón aparece como un aliciente en medio del sufrimiento de un pueblo. Cuando leemos en el capítulo número 15, aún en el capítulo 13, vemos cómo Dios decide
enviar a este hombre para que traiga la liberación al pueblo de Israel. Sansón era un nazareo. Un nazareo era un hombre consagrado a Dios, consagrado a Jehová, que tenía que abstenerse de varias cosas, entre ellas no beber vino, ni sidra, ni ninguna bebida embriagante. También un nazareo tenía que mantener su cabello tal cual, no se lo cortaba. De hecho, Sansón, su cabello tuvo 7 guedejas, dice la palabra. No podía acercarse ni tocar cadáveres, muertos. No podía tocar muertos, ni acercarse a los cadáveres. Impresionante. Y algo que los nazareos tenían, hermanos, es que gozaban de una fuerza espiritual especial dada por Dios. Note usted todo lo que tenía Sansón a su favor. Un hombre llamado por Dios, escogido por Dios, con una misión, con una visión de trabajo. Un hombre con una fuerza excepcional en el espíritu. Un hombre el cual el Espíritu de Dios visitaba, fortalecía y ayudaba en los momentos que él lo necesitaba. Sansón gozaba del respaldo de Dios. Pero hay algo que nosotros tenemos que notar en la vida de Sansón. Y es que Sansón cometió el error que muchos cristianos, y escúcheme esta mañana, hermano y hermana, muchos cristianos cometemos ese error. Y es que nos olvidamos de cuidar la relación con Dios. Nos olvidamos de mantener esa comunión con nuestro Padre eterno. Los afanes de la vida, el trabajo, el diario vivir, nos apartan muchas veces de mantener una relación con Dios. Y aparte de eso, nosotros mismos propiciamos el hecho, hermanos, de apartarnos de esa comunión, de ese acercamiento, de esa adoración, de esa búsqueda, de esa lectura de la palabra, de ese aferrarnos a Dios en el día a día. Nos descuidamos. Sansón tuvo ese problema. Fue un hombre que, si usted lee el capítulo, desde el capítulo número 13 hasta el capítulo número 16, que habla acerca de la vida de Sansón, va a encontrar que Sansón solo oró 2 veces. Impresionante. La primera vez cuando él mata a 1000 filisteos con una quijada de un asno, estaba tan cansado y tan sediento que le pide agua a Jehová y clama a Dios. Eso usted lo puede encontrar en el verso 18 del capítulo 15. Si gusta, léalo conmigo. Y teniendo gran sed, capítulo 15, verso 18 del libro de los Jueces. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed y caeré en la mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua. Y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacore, el cual está en Leí hasta hoy. Si usted se da cuenta, es la primera vez que él ora. Y la segunda ocasión lo va a encontrar en el capítulo 16, verso 28, cuando dice:
Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y usted no va a encontrar otra ocasión en la que él ore. Impresionante. Muchos cristianos pasa el día y no nos acordamos de Dios, ni de darle gracias siquiera. Muchos cristianos viven este mundo, viven en la iglesia, pero viven de una manera superficial el evangelio. Recuerde esto, hermanos, que el evangelio y la vida cristiana es una relación constante y permanente con Dios. Amén. Es una relación constante. Ahora, quiero mostrarles, a la luz de la palabra, cómo es que, o qué táctica es la que Satanás utilizó para apartar a Sansón de los caminos y hacer que este hombre perdiera aquello que Dios le había dado. ¿Qué táctica utilizó Satanás para apartar a Sansón de la gracia de Dios? Vea, utilizó una táctica que es la presión constante. Presión constante. Y Satanás utilizó a las mujeres para darnos a entender esa presión que el enemigo puede realizar sobre una persona. Sansón fue presionado. Vea lo que dice, por favor, capítulo 16, y vamos a leer el verso 16. Dalila, vea lo que hace esta mujer. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. ¿Qué utilizó Satanás para apartar a Sansón de la gracia? La presión constante. Hermano, Satanás tiene toda la eternidad para hacer que una persona se aleje de Dios. El tiempo a él no le preocupa, porque el Señor Jesús fue bien claro cuando habla acerca de nuestro adversario, y es que Satanás vino a robar, matar y destruir, y él va a emplear el tiempo necesario para hacerlo, y tomará el día a día, a manera de que el hermano o la hermana vaya acomodando su vida y vaya apartándose de Dios, de tal manera que llegará el momento en el cual no sienta aquella relación con Dios. Entonces, Sansón, hermanos, llega a un punto, y aquí está el peligro, y aquí es donde yo quiero que aterricemos esta mañana. Hermanos, Sansón llegó a un punto que no valoró lo que Dios le había dado. No valoró. Y así vemos muchos en la iglesia. No valoramos lo que Dios nos ha dado. No valoramos la vida. No valoramos la salud. No valoramos lo que tenemos. No valoramos aquellos bienes que Dios nos ha dado. Pero hay algo que el cristiano muchas veces no valora, y es de mayor trascendencia todavía, que es su salvación. No valora el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No se valora aquel sacrificio que Jesús realizó para que nosotros ahora tengamos salvación y vida eterna. Muchos en la iglesia
muchos no le agradecen a Dios. Muchos somos desagradecidos, no valoramos, no apreciamos aquello que Dios nos ha dado. ¿Sabes? Quiero decir esto. Cada uno de los cristianos, cada hijo de Dios, Dios le da dones, Dios le da talentos. Y cuando tú y yo, o cuando nosotros no ponemos a trabajar esos dones, no estamos valorando lo que Dios nos ha dado. Cuando nosotros no valoramos y cuando nosotros no ponemos a trabajar aquellos talentos, aquellas actitudes que Dios nos ha dado, es que no estamos valorando lo que Dios nos regaló. No lo estamos valorando. Hay muchos hermanos en la iglesia, tienen el don de enseñar, no enseñan, por lo tanto no valoran. El don de predicar, no predican, por lo tanto no valoran. Y así podría mencionar cuántos beneficios que Dios nos ha dado y que nosotros no valoramos. Hermanos, Sansón perdió el respaldo de Dios por no valorar, por jugar, por no valorar lo que Dios en su momento le había dado. Sansón siempre hizo lo contrario a lo que Dios le había dicho que hiciese. Dios había ordenado de que él tomase esposa, pero de su pueblo, y él tomó esposas filisteas. Dios había ordenado que él no tocase muerto o un cadáver, y él lo hizo. Cuando va y toma la miel que estaba en el cadáver del león que él mismo había matado. Entonces Sansón hizo lo contrario y no valora lo que Dios le había dado. Ahora, ¿qué es lo que perdió Sansón? Número uno, vamos a ver tres cosas nada más en esta hora. Primero, ¿qué es lo que perdió Sansón? Mira, en el capítulo 16, verso 19, dice la palabra: y él hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Primero, perdió el respaldo de Dios. Perdió sus fuerzas. Perdió sus fuerzas. Hermano, muchas veces cuando nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, vamos poco a poco perdiendo nuestra fuerza, nuestra vitalidad, nuestro deseo de servir, nuestro deseo de ir y predicar, nuestro deseo de anunciar, nuestro deseo de comunión con Dios se va perdiendo poco a poco. Escúcheme, esto es importante. Sansón, por no valorar lo que Dios le había dado, este hombre perdió el respaldo de Dios. Perdió el respaldo de Dios. Y cuando él vino a reaccionar, ya era demasiado tarde, pues el respaldo lo había perdido. Dios ya no estaba con él. La fuerza que venía sobre Sansón a través del Espíritu Santo ya no estaba con él. Así el cristiano, cuando no valora lo que Dios le ha dado, cuando no valora aquello que Dios le ha otorgado, poco a poco se va alejando y va perdiendo el respaldo de Dios en su vida. Y entonces usted va a encontrar hermanas y hermanos que de repente dicen: ah, qué aburrida la iglesia, oh, qué aburrido los cultos, oh, qué aburrido los servicios, ah, es que ir y a cantar lo mismo. ¿Por qué? Porque has perdido el respaldo de Dios. Ya no sientes
sabor, ya no siente el gozo, ya no siente la alegría, ya no siente el amor, aquella comunión con los hermanos, ya no. ¿Por qué? Porque no ha valorado, porque se ha perdido, se ha desviado del camino. Satanás está logrando su objetivo, y es que sientas un sinsabor en la vida cristiana. Y es que el verdadero cristiano que ama a Dios, que honra a Dios, que le sirve a Dios, que se consagra para Dios, es un cristiano que va a vivir alegre todos los días, en victoria todos los días, en problema, enfermedad y en dificultad, no importa, pero la victoria siempre va a estar en Cristo Jesús, porque nuestra fuerza, nuestro poder, nuestro auxilio, nuestra ayuda viene de Dios y de Dios, amén. Viene de Jesucristo. Saben, nosotros no podemos caminar solos en esta vida. Necesitamos el respaldo de Dios. Amén, gloria a Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos el consuelo de Dios. Necesitamos sentir el fervor y el sabor de la vida cristiana. Amén. Cuando llamaban al apóstol Pablo para predicar, hermano, este hombre era presto, porque sentía en su sangre el vivo evangelio, el vivo amor de Jesucristo. Y es que cuando llamaban a Pablo a predicar, la unción del Espíritu iba con él, la presencia de Dios estaba con él, la unción de Dios estaba con él. Y cada vez que este hombre hablaba, cada vez que este hombre predicaba, el Espíritu de Dios hablaba a través de su boca. Y es lo que Dios quiere hacer contigo, y es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesús será el mismo, Cristo es el mismo, el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo que habló en la boca de Pablo, puede hablar en tu boca también. Gloria a Dios. Es el mismo Espíritu de Dios. No ha cambiado. Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios no envejece. Dios es el mismo. Siglo tras siglo. Jehová Dios siempre será el mismo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Enamórate de Jesús, enamórate de Dios, enamórate de su obra, valora lo que Dios te ha dado, valora quién tú eres. Amén. Hijo de Dios, amén. Hija de Dios, valórate a ti mismo como hijo e hija de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tú no eres cualquier cosa, tú no eres cualquier cosa. Tú has sido lavado con la sangre de Cristo. Tú has sido lavado con la sangre del Cordero. Tus pecados han sido perdonados. Valora. Gloria a Dios. Valora lo que Jesús ha hecho por ti. Y valora lo que Cristo te ha dado. Gloria a Dios. Amén. Número 2. Sansón perdió la comunión con Dios. Sansón tenía, como lo dije hace un momento, poca, mejor dicho, casi nula comunión con Dios. Aprovecha tu tiempo. Amén. Aprovecha tu tiempo. Mantén adorando. Mantente alabando. Mantente platicando. Mantente sirviendo. Mantente activo en la obra de Dios. Predica, anuncia, anhela el día que te toca predicar. Anhela el día para poder hablar con Dios. Anhela el amanecer. Anhela el anochecer para poder hablar y predicar y alabar y glorificar y exaltar el nombre de Jesucristo. Sansón perdió la comunión. Vean lo que dice el verso 20. Jueces 16:20. Y le dijo Sansón los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Sabe? Me llama mucho la atención que dice la palabra de que este hombre cae dormido
en las rodillas de aquella mujer. Es lo que el enemigo logra cuando te aparta de Dios, que caigas en un sueño espiritual, que la persona caiga en un sueño, en un letargo, y se acomoda y ya no le interesa absolutamente nada más que trabajar y trabajar y trabajar y hacer, ir y venir, pero se olvida de que Jesús pronto viene por la iglesia, porque la gente entra en un sueño, en un letargo, en un acomodamiento en su vida, y se le olvida que un día estaremos delante de aquel que nos dio la vida para rendirle cuenta de todo lo que hemos hecho en este mundo. Amén. Se nos olvida que un día va a sonar la final trompeta y todos aquellos que estemos en Cristo seremos levantados, dice la palabra. Se nos olvida que un día veremos el rostro de nuestro Dios. Se nos olvida porque el enemigo pone un peso en el alma, pone un peso en el corazón y no deja que la gente, no deja que los cristianos levanten cabeza, porque los tienen en un sueño profundo, en un sueño adormitados espiritualmente, y el cristiano no ora, y el cristiano no lee la palabra, y el cristiano no busca a Dios porque está dormido, porque está cansado, porque está aburrido. Oiga, levántese, valore lo que Dios le ha dado, valore lo que Dios ha puesto en ti, salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Valora lo que Dios te ha dado, valora lo que Dios ha hecho por ti. Valoremos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y número 3, y con esto termino. Sansón perdió la visión. Y no solamente perdió la visión en el sentido físico, porque perdió sus ojos, sino que perdió la visión y la visión que Dios le había encomendado. Hermano, note usted hasta dónde el enemigo puede llevar a un estado a una persona. Después de que Sansón había matado 1000 con una quijada de un asno, después que Sansón había cargado las puertas de la ciudad y la había puesto sobre la loma de un cerro, después que Sansón había hecho prodigios, ahora había sido reducido a servidumbre, a ser utilizado como un animal para que moviese un molino, trabajo que solo hacían las bestias del campo. Eso es lo que el enemigo quiere y puede lograr si nosotros nos descuidamos y no valoramos lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Después de que Sansón hizo grandes prodigios, fue reducido a nada. Dice la palabra, vea conmigo por favor el verso 21, capítulo 16, verso 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de Sansón y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Hermano, fue llevado a la cárcel a moler, a dar giros y giros alrededor de un molino, reducido a nada. Si nosotros no tenemos ese cuidado y no valoramos aquello que Dios ha hecho por nosotros, podemos llegar
a perder nuestra visión, pero no nuestra visión física, sino esa visión de acercamiento, de amor, de comunión con nuestro Dios. Es importante ahora entender de que tenemos que valorar lo que somos, lo que Dios nos ha dado como hijos e hijas del Todopoderoso. Iglesia, yo con esto termino esta mañana. Seamos consecuentes con Jesús. Amemos a Jesús. Sigamos a Jesús. Adoremos a Jesús. Vivamos un verdadero cristianismo día con día, de tal manera que nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra propia familia vea en cada uno de nosotros un ejemplo de vida cristiana. Así es. Y así la gente pueda decir: yo quiero ir ahí donde van ustedes, quiero vivir como viven ustedes. Amén. Como hijos de Dios, temerosos en este tiempo, buscando la santidad y viviendo la santidad, de manera que, como dice la palabra, que vivamos en santidad, porque nuestro Padre que está en los cielos es santo. Así es. 3 veces santo. Amén. Gloria a Dios. Y pide de sus hijos que vivamos en santidad, apartados, reservados hacia el camino de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Qué bueno, qué bueno, porque esta mañana Dios nos ha hablado al corazón. Valora lo que Dios te ha dado. Valora tus dones. Si Dios te ha dado el don de lenguas, háblala. Habla con Él a través del don de lenguas. Si Dios te ha llamado a predicar, predica. Anuncia el Evangelio en las casas de oración. Prediquemos la palabra con todo el corazón, como que si fuera la última vez que vamos a predicar. Oremos entonces, cierra tus ojos, vamos a orar, darle gracias al Padre eterno. Aleluya, bendito sea Dios. Cristo vive, Cristo vive, Gracias, Padre. Cristo vive. Gracias. Gracias, Padre, Cristo vive. Jesús está vivo, Él está aquí. Jesús está con nosotros. Gracias. Jesús está con nosotros. Gracias, Padre. Bendito tú Gracias. Padre, eres. Gracias. Bendito tú eres. queremos darte gracias esta Gracias, mañana. Señor. Gracias por el privilegio. Gracias, Señor. Gracias por la palabra. Gracias. Gracias, Señor, Bendito tú eres, Señor. porque tú has hablado a nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito tú eres, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Bendito tú eres, Señor. Gracias. Santo tú eres, Jehová. Ayúdanos Bendito tú eres, Señor. a valorar Santo tú eres. lo que tú nos has dado, Señor. Así es, Señor. Ayúdanos a valorar la vida eterna. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a luchar por mantenernos fieles, Gracias. firmes en los propósitos del Evangelio. Ayúdanos a vivir en verdad y en justicia. Ayúdanos a vivir en el temor de tu nombre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendito seas. Santo tú eres. Gracias. Gracias. Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito tú eres, Señor. Gracias, gracias, Padre. Bendito tú eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jehová.
Bendito tú eres. Gracias. Solo un minuto más. Haz vida esta palabra en ti ahora. ¿Quieres más? Y dale las gracias al Señor por lo que Él te ha dado. Y dile, Jesús, a partir de ahora Gracias. voy a valorar lo que tú eres, lo que tú me has dado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Voy a Espíritu valorar mi Santo. familia, Gracias. valorar mis hijos, Gracias. Gracias. valorar Gracias. mi matrimonio. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Voy a valorar la obra. Gracias. Voy a valorar Gracias, el Padre. ser líder. Gracias. Padre, gracias. Voy a valorar la Gracias. predicación de la palabra. Voy a valorar Gracias, Padre. Gracias, Señor. todo aquello que esté relacionado contigo. Señor. Lo voy a valorar. Gracias, Dios. Bendito Oh, tú eres, bendito Señor. sea Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito tú eres. Bendito sea Jesús. Santo tú eres. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. Bendito tú eres. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Dile gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias por todo lo que me has dado, por todo lo que tú has hecho. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a su nombre. Outdoor.